José Flores. Él es técnico superior en animación sociocultural, es experto en mediación y resolución de conflictos en la Universidad de Derecho de Málaga y también es responsable de mediación de la Fundación Secretariado General Gitano de Málaga desde el año 2000 al año 2021. Así que te paso la palabra, Juan José. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias, por supuesto, a la Universidad de Ciencias de la Educación. Como no, yo digo ya a mi amiga Soco, verdad que he tenido un privilegio de poder encontrarme con ella por el camino y conocer su forma de ser. Gracias a ella también por esta invitación. Y no quiero dejar de nombrar algunas personas que he visto que están conectadas, como son mi primo Ángel Córdoba Camacho, de Pino, por supuesto. Ana Adelina, muchas gracias a Ana Adelina también, porque ella fue la que propuso que en esta mesa de experiencia yo estuviera aquí. Gracias a Ana. A Paqui también, por supuesto, y como no, a mi sobrina María Molina Flores, que está estudiando también magisterio y es de aquí de Málaga también. Yo también soy de Málaga. Y bueno, y muchas más personas que he visto, pero son muchas, entonces me centro en ello, ¿no? Me toca un poco hablar de la comunidad gitana, la actualidad y cómo afecta esta pandemia global a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, ¿no? Ya se han dicho varias cosas importantes, como son que ya son 50 años de lo que ha hecho desde que se dictaminó y se instauró la bandera gitana, el himno y demás. Pero también es verdad que en España llevamos muchísimos más años que esos 50 años. En 1425 es la primera fecha que se reconoce, ¿vale? Y entonces pues ya son muchos años lo que llevamos aquí en España, ¿no? Y también cabe destacar que en Andalucía tenemos el privilegio de que no se sabe cuándo empiezan los gitanos, cuándo acaba lo andaluz, o al contrario, ¿verdad? Entonces para nosotros eso es algo muy, muy bueno, porque además vemos que hay una diversidad plural y dentro de nuestra cultura. Nosotros de la Fundación Secretariado Gitano, entidad a la que pertenezco, pues intentamos por todos los medios llegar a conseguir la plena inclusión social de la comunidad gitana y desde el interculturalismo, donde hay varias culturas, se respetan, se reconocen y conviven. Esa es nuestra idea. Centrándonos más en los datos que hemos hablado de la comunidad gitana con referencia al autoempleo, en este caso al comercio ambulante, hay que destacar varias cosas. Una de ellas es que la Constitución española se instaura el 6 de diciembre de 1978. Entonces estamos hablando de que a partir de ahí los gitanos y gitanas españoles somos ciudadanos de pleno derecho, ¿vale? Estamos hablando de que son 42 años y pocos meses, ¿no? 5 meses. Después de eso hay que destacar también que el comercio ambulante, tal y como lo conocemos, antes no existía, aunque los gitanos llevaban muchísimos años dedicándonos al comercio ambulante, a la venta en la calle, a la venta cuando se iban los gitanos mayores, recuerdo, casa por casa ofreciendo género y ofreciendo, le decían ellos, pues iban con sus maletas, ¿no? Iban vendiendo sus retales, iban vendiendo sus cosas a los pueblos donde no llegaban los comercios. Y también destacar que en España se regulariza el comercio ambulante en los 80, en los años 80. Entonces, estamos viendo de que ha hecho muy poco tiempo, ¿no? que el comercio ambulante existe como tal y como lo vemos. Y mi pregunta ahora sería a vosotros y a vosotras, ¿quién de aquí no ha ido a un mercadillo, ¿no? Con la vida que tiene un mercadillo, con el olor que tiene un mercadillo, con la vida que tiene, con la idiosincrasia que tiene un mercadillo. Es cercano, de siempre, de toda la vida, es algo que creo que es parte de nuestra cotidianidad. Creo que sí, que ir a un mercadillo es parte de lo que hacemos prácticamente al menos una vez al mes, ¿verdad? Y eso es importante. Actualmente, la pandemia ha influido muchísimo en cuanto al comercio ambulante y en cuanto a la comunidad gitana. Hay varios datos importantes.
deciros que entre el 8 y el 10% del comercio minorista pertenece al comercio ambulante. Fijaros lo que supone, es decir, prácticamente un 8 a un 10% de personas que se dedican al comercio son comerciantes ambulantes. Luego, semanalmente se celebran en España 3.500 mercadillos. Estamos hablando que es una barbaridad de número que estamos diciendo. Hay 40.000 titulares en las licencias municipales que conceden los ayuntamientos, 40.000 titulares censados a nivel nacional. Supone 2.100 millones de euros anuales. O sea, estamos hablando que supone muchísimo, una cantidad muy grande de dinero. Donde el 62% de las personas que se dedican al comercio ambulante son autónomos y tienen unos impuestos bastante elevados con referencia a los ingresos que están percibiendo actualmente, y el 38% están dentro de las cooperativas específicas de comercio ambulante, donde es cierto de que tienen menos gasto a nivel mensual, pero después su cotización es más baja, ¿vale? El 47%, fijaros qué dato, el 47% de la comunidad gitana activa son comerciantes ambulantes, o somos comerciantes ambulantes, me incluyo. Es decir, porque fijaros el número tan importante que corresponde a tu empleo, ¿no? Para lo que es nuestra economía. Vamos a centrarnos un poquito más en Andalucía, ¿vale? Y luego vamos a ver un poco más desarrollado cómo está influyendo en cada familia. En Andalucía se celebran semanalmente 848 mercadillos, en los cuales hay casi 41.000 puestos de trabajo. Se celebra en 702 municipios, es decir, en el 90% de los municipios andaluces hay un mercadillo al menos una vez a la semana, con lo cual es una fuente de ingresos para los gitanos y para los no gitanos, porque también eso se nutre, no solamente los que se dedican al comercio ambulante, sino todos los comercios de alrededor y en este caso también todo el servicio de hostelería que está alrededor. O sea, eso provoca que haya genera muchos ingresos de manera indirecta también, ¿verdad? Vemos también una consecuencia que ha provocado la pandemia, ha hecho muchísimo daño. Ha hecho muchísimo daño a la comunidad gitana, porque de hecho sigue haciéndolo, ¿no? No solamente que ya lo ha hecho, sino que sigue haciéndolo. Cuando se examina el estado de alarma, y claro, evidentemente todos nos quedamos en casa, los comerciantes ambulantes, tanto como otros sectores que no han podido ejercer su profesión, no tienen recursos para poder sufragar sus gastos. El gobierno decide dar una ayuda de 640 y tantos euros a cada comerciante ambulante, a cada persona que esté dado de alta como autónomo. Pero también es verdad que hay muchísima gente que se dedica al comercio ambulante que no ha estado de alta como autónomo. Entonces, a esas personas que están dadas de alta como autónomo, decide darle 640 y tantos euros con una condición, con la condición de que no tengas deudas con la Seguridad Social, no tengas deudas con Hacienda y no tengas deudas con tasas municipales. ¿Qué sucede? Pues que hay un porcentaje muy representativo que sí tiene deuda y entonces no pueden acogerse a ese tipo de ayuda. Con lo cual, eso se agrava más la situación cuando la única fuente de ingresos, que es el comercio ambulante, no se puede ejercer, ¿verdad? Todo esto, antes ya de la pandemia, había un detrimento de los ingresos económicos y no se generaba lo suficiente para afrontar tanto los gastos de los impuestos más el sustento familiar. La consecuencia de las diferentes formas de venta que existen actualmente, como son, por ejemplo, antes lo ha dicho Noemí, la competencia desleal, ¿vale? Ahí hay que resaltar que hay muchísima competencia desleal. Las grandes superficies low cost, ¿vale? Yo hablo, por ejemplo, aquí en Málaga. En Málaga el Primark, por ejemplo, ha destrozado a muchos mercadillos y anteriormente al Primark eran las tiendas de
de almacenes asiáticos, ¿no? Que venían con muchísimos géneros y a precios muy competitivos, donde los comerciantes ambulantes no tenían margen para poder competir con ellos. Y luego la venta online, que ya no es el futuro, sino es en la actualidad. Hoy en día prácticamente todo se vende online. Y estamos casi ya muy acostumbrados a trabajar o a comprar, mejor dicho, desde el móvil, ¿verdad? Es muy fácil comprar desde el móvil y es muy fácil que si no te gusta, pues lo descambias y no tienes problema. Entonces, eso se agrava más todavía con referencia al comercio ambulante. Y con estos acontecimientos, donde la única fuente de ingresos se suspende, en muchas familias llega a ser alarmante, incluso de precariedad extrema, por lo que decíamos antes, que no tenía ningún tipo de ingreso. E incluso hemos visto a muchísimas familias recurrir a los recursos sociales por primera vez. Es decir, familias que nunca habían acudido a servicios sociales para pedir algún tipo de ayuda, no han tenido más remedio que ir para solicitar ayuda de alimentos y ayuda de higiene, porque no tenían más productos de primera necesidad. Entonces, eso, dentro de lo que conlleva a la comunidad gitana, es bastante, yo lo diría como alarmante y desastroso, ¿no? Para mí ha sido un desastre cómo se ha gestionado y cómo se ha vivido en primera persona tantas familias que decían, Juanjo, no tengo dinero, no sé qué hacer, no llego, no hago, no puedo hacerlo. Entonces, ha sido muy difícil, ¿verdad? Luego también hemos visto cómo dentro de la normativa que se ha implantado desde la Junta de Andalucía, o en este caso también desde el gobierno español, pues lanzando esa normativa, algunos ayuntamientos han, digamos así, interpretado de una manera y otros ayuntamientos lo han interpretado de otra. ¿Con qué conllevaba eso? Pues, por ejemplo, los mercadillos, que las tasas de contagio eran un número concreto, hablábamos de, por ejemplo, lo más usual era 500 contagios, 250, pues si llegaba a una cantidad concreta, pues no se podía trabajar solamente el 50% de las personas que estaban en el mercadillo. Es decir, si hay 100 puestos en un mercadillo, pues solamente podían trabajar 50. O si se agravaba más, solamente 25. O si se agravaba más, solamente las personas que vendían alimentos. Entonces, claro, no es que eso esté mal, porque es bueno que haya un receso en ese sentido para que podamos, digamos así, parar las famosas olas que nos hablan en televisión, sino que es un agravio comparativo cuando lo comparamos con los centros comerciales. Cuando los centros comerciales, todos los comercios están abiertos, con un aforo limitado, pero todos están abiertos. Entonces, claro, es un poco incongruente que cuando estamos hablando de que la ventaja que te da el trabajar al aire libre, eso conlleva a la reducción de contagios, no lo digo yo, lo dicen los expertos epidemiólogos, es incongruente de que tú reduzcas a las personas que se dedican al comercio ambulante, pero sí permitas que los comercios sedentarios, como por ejemplo los supermercados grandes o en este caso las grandes superficies, puedan trabajar todos. Entonces, eso también ha sido un clave determinante de un, digamos así, una clave comparativo, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Ha sido difícil poder trabajar con este tipo de circunstancias. Nosotros, como fundación, ayudando en todas las posibilidades que hemos tenido, también se nos ocurre poder hacer campañas de sensibilización para que todo el mundo pueda ir de nuevo al mercadillo a comprar, como se ha hecho en otras ocasiones. Y además hemos tenido reuniones con diferentes entidades, en este caso ayuntamientos, juntas de Andalucía y demás, pues para solicitar la exención de las tasas municipales, para que haya una interlocución en la adaptación del nuevo contexto que estamos viviendo. Es decir, que sea bidireccional, que podamos tener también los comerciantes ambulantes voz y voto en cuanto a las decisiones que se tomen en cuanto a los comerciantes ambulantes. Crear una mesa de trabajo para que haya un marco común, que haya un marco que esté estructurado
y no tengamos esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, puedo montar, no puedo montar, tocan los impares, tocan los pares, tocan los de esta calle, tocan los de otra, y eso, creerme que ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Málaga, me imagino que en Granada también, además en Granada hay un dato muy relevante, que en Granada creo que se celebran 4.000 y pico mercadillos también, o sea que hay un montón de vendedores ambulantes, 4.000 y pico vendedores, perdón, muchísimo. Aquí en Málaga la mayoría de los mercadillos están enfocados también al tema del turismo en la Costa del Sol. Entonces, en cuanto a las restricciones perimetrales, en cuanto a que no vienen turismo, en cuanto a que tenemos estas circunstancias que estamos viviendo, pues se agravan más las circunstancias que tienen las personas gitanas y los gitanas que se dedican al comercio ambulante, ¿vale? Entonces, también hemos solicitado que se elabore un plan de rescate para que en todas las medidas de acciones políticas estén contempladas las personas que se dedican al comercio ambulante. Una reducción de impuestos también sería importante. Una moratoria para las deudas o incluso una condonación en los casos extremos. Y por eso también lo que decía antes, ¿no? Hay que destacar un aspecto muy importante, que es la fiabilidad que proporciona la venta ambulante al aire libre, y eso provoca que se reduzca la posibilidad de contagio. Y por último, lo que comentaba la prima Loli y su niña, que para nosotros los gitanos este día es muy importante. Y como gitanos y también como entidad, es muy importante también que le hagamos un homenaje a todos nuestros mayores, a las personas mayores gitanas, por todo lo que han vivido, por todas las circunstancias que han tenido, por todas esas personas que desgraciadamente ya no están con nosotros y no hemos podido despedirnos de ellas. Y como a todas las personas, ¿no? Tanto gitanos como no gitanos. Pero es cierto de que nosotros no hemos podido estar en los momentos tan duros con nuestros familiares, no hemos podido estar acompañando, ¿no? Con lo que eso supone para nuestra cultura. Y permitidme que lea solamente un párrafo pequeño de lo que es nuestro manifiesto, solamente un párrafo pequeño. Dice: ahora más que nunca debemos cuidar a nuestros mayores, no solo velando por su salud y protegiéndolos del virus, sino volcando todo nuestro cariño y dedicación que durante tantos años ellos y ellas nos han dedicado. Nuestros mayores han sido, lo son ahora y lo seguirán siendo en el futuro nuestros mejores referentes en la construcción de nuestra gitaneidad, nuestra tropipén. Ellos y ellas son nuestro ejemplo a seguir para superar las dificultades y la adversidad, como ya hicieron en otros contextos históricos, sabiendo mantener la esencia de nuestros valores que nos hace hoy seguir sintiéndonos gitanos y gitanas. Así que muchísimas gracias, Opre Roma, y encantado de estar con vosotros y vosotras. Muchas gracias, Juanjo, la verdad.